Los dedos curtidos de Margaret Sullivan se detuvieron a medio alcanzar su último billete de $20. La casa de subastas enmudeció de repente a su alrededor. La voz del subastador acababa de anunciar que el lote 47, un pastor alemán destrozado y desplomado en una jaula oxidada, comenzaba con una puja de $1. No se trataba de un perro abandonado cualquiera, que la miraba fijamente con sus familiares ojos marrones. Con esos familiares ojos marrones. La taza de café se le resbaló a la mujer que estaba a su lado, la cerámica se hizo añicos contra el cemento, mientras los gritos ahogados se propagaban entre la escasa multitud. Un niño señaló, susurrando con urgencia a su madre sobre el triste perrito que nadie quiere. El corazón de Maggie martilleaba contra sus costillas mientras los recuerdos se abatían sobre ella. El funeral de John, 40 años atrás. Su compañero canino aullando junto a la tumba. Una promesa que había susurrado entre lágrimas. Los mismos ojos inteligentes, el mismo porte orgulloso, a pesar del evidente abandono. A la venta una vez por $1. El martillo del subastador rondaba. ¿Quién salvaría a un héroe que todos habían olvidado? ¿Y cuánto valía un alma en comparación con la última esperanza de una anciana? Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. Margaret Maggie Sullivan había aprendido a medir la vida en pequeñas victorias y pequeñas derrotas. A sus 78 años, sus manos artríticas aún recordaban la firme precisión necesaria para insertar una vía intravenosa en el brazo de un soldado herido bajo el calor sofocante de un hospital de campaña de Vietnam. Esas mismas manos temblaban ahora ligeramente cuando contaba su cheque mensual de la Seguridad Social, $1.2 que tenía que repartir entre el alquiler, los medicamentos, la comida y las facturas de los servicios, cada vez más elevadas, que parecían decididas a sobrevivir a sus modestos ahorros. El estrecho apartamento de una habitación en Riverside, Colorado, era testigo de 4 décadas de viudedad. Fotografías de su difunto marido, el agente John Miller, se alineaban en el alféizar de la ventana como centinelas silenciosos. El día de su boda, su graduación en la Academia de Policía, las últimas navidades antes de aquella terrible noche, en la que un control de tráfico rutinario se convirtió en su último acto de servicio. Ella tenía entonces 38 años, lo bastante joven para creer que se recuperaría de la pérdida, lo bastante mayor para saber que no era así. En mis tiempos no nos abandonábamos, le susurraba a su retrato durante las largas tardes en las que la soledad le oprimía el pecho como un peso físico. Los primeros signos de demencia, citas olvidadas, llaves extraviadas, nombres que bailaban más allá de su alcance, la asustaban más de lo que podría hacerlo la pobreza. ¿De qué servía una enfermera que no recordaba qué pastillas debía tomar? El rostro de su nieta Emma la atormentaba con amor y pesar a partes iguales. Tenía 22 años, era brillante, decidida, y guardaba un rencor lo bastante afilado como para cortar. Emma la culpaba de haberse perdido el funeral de su padre hacía 2 años, sin saber que Maggie había sufrido un infarto en la cocina esa misma mañana, demasiado orgullosa para cargar a nadie con su cuerpo debilitado. La chica estaba planeando una boda ahora, según las tarjetas de Navidad que cada año eran más formales. A 8 manzanas de distancia, detrás de una valla metálica que había vivido décadas mejores, Ranger yacía sobre el frío cemento, en unas condiciones que habrían quebrantado el espíritu de cualquiera. El pelaje negro y fuego del pastor alemán, antaño brillante por su salud y orgullo, colgaba ahora en parches enmarañados sobre las costillas salientes. Sus orejas, naturalmente despiertas y puntiagudas, estaban caídas por el cansancio. Sin embargo, algo indefinible permanecía intacto en sus ojos ámbar, una inteligencia que observaba, evaluaba y recordaba. Durante 6 años, había llevado con honor la placa del Departamento de Policía de Riverside. Su olfato lo había detectado todo, desde narcóticos ocultos hasta niños desaparecidos. Su valor nunca había flaqueado, ni siquiera aquella noche de octubre en la que se produjo un tiroteo y cayó su adiestrador. El departamento había intentado colocarlo con otros agentes, pero el dolor, al parecer, era un idioma que solo algunos podían hablar. La depresión en los perros se parecía mucho a la depresión en los humanos. Retraimiento, pérdida de apetito, la mirada de los que han visto demasiado. Rick Hawkins veía a los animales como mercancías, nada más.
Las manos callosas de este hombre de 55 años no mostraban delicadeza cuando arrojaba croquetas baratas a la jaula de Ranger cada mañana. En su mente, el dólar que pronto gastaría sería una inversión. Los perros retirados de la policía podían revenderse a empresas de seguridad por cientos de dólares, suponiendo que aún les quedara pelea. Ni Maggie ni Ranger sabían que el destino estaba a punto de convertir sus penas en algo parecido a la esperanza. El aire de la mañana otoñal desprendía olor a heno y gasóleo mientras Maggie recorría la abarrotada subasta de ganado con pasos cuidadosos. Había venido en busca de comida para mascotas con descuento, una esperanza tonta tal vez, pero la soledad le había estado susurrando compañía últimamente. El cheque de la seguridad social que ardía en su cartera ya estaba asignado. Alquiler, medicación para el corazón, comida, no quedaba nada para lujos como la amistad. La voz del subastador resonaba en el viejo granero mientras los granjeros pujaban por ganado y equipos. Maggie se sintió atraída por los corrales más pequeños de la parte trasera, donde las mascotas abandonadas esperaban un futuro incierto. Su instinto de enfermera, perfeccionado tras décadas de evaluar pacientes de un vistazo, catalogó inmediatamente las condiciones de los animales. Desnutridos, asustados, algunos sin remedio. Entonces lo vio. El pastor alemán yacía inmóvil en la jaula 47, pero sus ojos ámbar seguían cada movimiento a su alrededor con la precisión de un profesional entrenado. A pesar de su evidente abandono, algo en su porte hablaba de disciplina, de servicio, de un alma que alguna vez tuvo un propósito. Cuando sus miradas se cruzaron en el caótico granero, Maggie sintió una sacudida de reconocimiento tan profunda que casi la hizo tambalearse. Puja inicial, $1. El martillo del subastador señaló al perro. Pastor alemán, de unos 8 años, necesita colocación inmediata. La multitud apenas miró en dirección a la jaula. Eran personas prácticas que buscaban ganado, no mascotas. Pero el corazón de Maggie martilleaba contra sus costillas mientras los recuerdos se abatían sobre ella como una marea. El funeral de John, el aullido del compañero canino que tuvo que ser contenido para que no siguiera el ataúd, la promesa que había susurrado entre lágrimas de cuidar a los que servían. $1. La voz grave provenía de detrás de ella. Rick Hawkins se adelantó, y su rostro curtido no mostraba ningún rastro de compasión. Maggie había visto esa mirada antes, en los ojos de los traficantes que veían el sufrimiento como márgenes de beneficio. Algo feroz se despertó en su pecho, el mismo instinto protector que la había impulsado a proteger a los soldados heridos de los disparos de mortero. Sus dedos artríticos encontraron el billete de $20 doblado en el bolsillo de su abrigo, dinero destinado a la medicación para el corazón que la mantenía con vida. $2. Su voz se quebró ligeramente, pero se oyó con claridad en el granero. Rick giró la cabeza hacia ella y entrecerró los ojos al evaluar la inesperada competencia. $3. Replicó, con un tono que sugería que se trataba más de un deporte que de una necesidad. Las orejas del perro se levantaron ligeramente al oír la voz de Maggie. Por primera vez aquella mañana, cambió de posición, levantándose hasta una postura sentada que hablaba de entrenamiento militar. Su mirada no se apartaba de su rostro, y en aquellos inteligentes ojos ámbar vio algo que casi le rompió el corazón: esperanza, frágil y desesperada, pero innegablemente real. $5. La voz de Maggie se hizo más fuerte. A su alrededor, algunos espectadores habían empezado a prestar atención a la inusual guerra de pujas por lo que parecía ser un animal sin valor. El rostro de Rick se ensombreció. Había planeado vender este perro para obtener un beneficio rápido, pero esta vieja testaruda le estaba subiendo los costes. $10, gruñó. Los dedos de Maggie se apretaron en torno a sus últimos 20. Dinero para el alquiler. Dinero para la compra. La diferencia entre comer y pasar hambre la semana siguiente. Pero el perro la observaba con una expresión que ella reconoció en innumerables ocasiones, la mirada de alguien cuyo destino pendía de las manos de otro. $20. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera intervenir el pensamiento racional. El granero quedó en silencio, salvo por el susurro del ganado y el zumbido lejano del tráfico. Rick abrió la boca y luego la cerró. $20 por un perro destrozado estaba más allá de su umbral de rencor. Dio un paso atrás con un gesto de disgusto. ¿Vendido a la señora por $20? El martillo del subastador cayó con firmeza. A Maggie casi le fallan las piernas al darse cuenta de su decisión. Acababa de gastar sus últimos $20,
dinero destinado a la medicina que literalmente mantenía su corazón latiendo, en un perro que no podía permitirse alimentar. Pero cuando se acercó a la jaula y vio que el animal movía la cola por primera vez en meses, la duda se disipó. En cuanto abrió la puerta de la jaula, ocurrió algo milagroso. El pastor alemán no salió corriendo ni se escondió más adentro. En lugar de eso, se acercó con la mesurada dignidad de un soldado profesional que se presenta para cumplir con su deber. Cuando llegó hasta ella, se sentó en posición de perfecta atención y extendió una pata, un gesto de saludo que hablaba de un entrenamiento exhaustivo y una nobleza innata. «Hola, hermoso muchacho», susurró Maggie, aceptando la pata que le ofrecía con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Creo que vamos a salvarnos el uno al otro». Mientras caminaban hacia su antiguo Honda Civic, ambos se movían con el paso cuidadoso de quienes han aprendido a acomodarse a viejas heridas. Ninguno de los dos comprendía del todo lo que habían empezado, pero por primera vez en años, ninguno se sentía completamente solo. El camino de vuelta a casa sería el primer paso de un viaje que transformaría no solo a dos almas solitarias, sino a toda una comunidad en lo que significaba servir, sacrificarse y amar sin reservas. A los 3 días de su improbable asociación, Maggie descubrió que su nuevo compañero poseía una conciencia casi sobrenatural de sus necesidades. El perro, al que había bautizado provisionalmente con el nombre de Atlas por el peso que parecía tener, se había convertido en su sombra y la seguía de una habitación a otra con la discreta vigilancia de un profesional entrenado. Cuando se olvidaba de tomar la medicación para el corazón, se sentaba junto a la encimera de la cocina y se quedaba mirando el frasco hasta que ella se daba cuenta. Cuando le temblaban las manos mientras preparaba el té, él apretaba su cálido cuerpo contra las piernas de ella, ofreciéndole estabilidad. Pero fue la tercera noche, mientras la lluvia otoñal tamborileaba contra las ventanas de su apartamento, cuando se produjo la verdadera revelación. Maggie había estado ordenando las pertenencias de John, un ritual que realizaba cada año en el aniversario de su muerte, tocando recuerdos que no podía soportar desechar pero que le resultaban demasiado dolorosos para mostrarlos. Atlas había estado tumbado tranquilamente sobre la gastada alfombra, pero cuando sacó el viejo uniforme de policía de John de su funda protectora, todo el comportamiento del perro se transformó. Se levantó con fluida precisión, las orejas erguidas, el cuerpo rígido por la atención, sus ojos ámbar fijos en la tela azul marino con una intensidad que hizo que Maggie se quedara sin aliento. Entonces, con un movimiento tan practicado, que solo podía haberse aprendido a base de innumerables repeticiones, Atlas se colocó en posición de perfecta atención y levantó la pata derecha hacia la frente en un saludo inconfundible. El frasco de pastillas resbaló de los dedos de Maggie, esparciendo la medicación para el corazón por el suelo de madera como si fueran plegarias caídas. «Dulce Jesús», susurró, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Conoces este uniforme, ¿verdad?» Atlas mantuvo el saludo durante 30 segundos, el tiempo exacto necesario para honrar a un oficial caído. Cuando por fin bajó la pata, se acercó al uniforme con pasos reverentes y tocó suavemente con la nariz la placa de latón en la que se leía J. Miller. La habitación giró alrededor de Maggie cuando 40 años de dolor y misterio cristalizaron de repente en una comprensión imposible. No se trataba de cualquier pastor alemán abandonado. Se trataba de Ranger, el compañero de John, el perro que había aullado en su funeral, el héroe de 4 patas que se había desvanecido en el laberinto burocrático de las reasignaciones del departamento de policía. El perro al que había prometido cuidar en un momento de devastación y al que luego había perdido la pista en el caos de la viudedad y la supervivencia. Ranger respiró, y todo el cuerpo del perro empezó a temblar. Su cola, que solo había movido tímidamente desde que se conocieron, ahora barría el aire con poderosas sacudidas de reconocimiento y alegría. Se apretó contra sus piernas, gimiendo suavemente, no de dolor, sino de una emoción demasiado compleja para una simple categorización. Maggie se arrodilló, con las articulaciones artríticas protestando, y enterró la cara en su cuello. Olía a abandono y tristeza, pero debajo había algo familiar, el aroma de la lealtad que una vez había reconfortado a su marido en noches peligrosas. «Te busqué», sollozó en su pelaje. «Después del funeral, te busqué por todas partes. Dijeron que te habían reasignado, que te estaban cuidando. Nunca dejé de preguntarme». Su reencuentro se vio interrumpido por unos golpes agresivos en la puerta de su apartamento.
El sonido puso a Ranger en modo de alerta inmediata y su cuerpo se colocó entre Maggie y la posible amenaza. Sus pelos se erizaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido, como un profesional entrenado que evalúa el peligro antes de actuar. «Abre, anciana». La voz pertenecía a Rick Hawkins, y su tono transmitía décadas de amargura acumulada. «Sé que tienes a mi perro ahí dentro». El corazón de Maggie martilleaba contra sus costillas mientras luchaba por ponerse en pie. A través de la mirilla de la puerta, pudo ver el rostro curtido de Rick. El corazón de Maggie martilleaba contra sus costillas mientras luchaba por ponerse en pie. A través de la mirilla de la puerta pudo ver el rostro curtido de Rick, retorcido por una ira que parecía desproporcionada en relación con su simple transacción. Pero cuando estudió sus rasgos con más detenimiento, reconoció con horrible claridad. «No eres un traficante de perros cualquiera», se susurró a sí misma, con las piezas de un rompecabezas de 40 años encajando por fin en su sitio. «Eres el hermano de John». Había visto a Rick Hawkins exactamente una vez, en el funeral de John, donde se había mantenido apartado de los demás dolientes, con el rostro convertido en una máscara de rabia y dolor. Había culpado a todo el mundo de la muerte de su hermano, al departamento por no disponer de refuerzos suficientes, a la comunidad por no apoyar a la policía, y lo que era más irracional, a la viuda del militar que, de algún modo, no había mantenido a salvo a su hermano a pesar de encontrarse a kilómetros de distancia cuando se produjo el tiroteo. «Quiero que me devuelvan a ese perro». La voz de Rick atravesó la delgada puerta. «No tienes derecho a quedártelo». El cuerpo de Ranger se tensó aún más, y Maggie pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en sus ojos inteligentes. Todos sus instintos le decían que la protegiera, pero décadas de entrenamiento también le habían enseñado a obedecer a la autoridad legítima. El conflicto le estaba destrozando. El deber hacia la viuda de su adiestrador contra la sumisión al hermano de su adiestrador. «Vete, Rick», gritó Maggie, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Ese perro me vino como anillo al dedo. Yo pagué por él. $20 no te convierten en su dueño». El puño de Rick golpeó la puerta con fuerza suficiente para hacer vibrar el marco. «Tengo papeles sobre él. Tengo papeles. Tengo derechos». El estrés de la confrontación hizo que el corazón de Maggie entrara en un ritmo irregular que le oprimió el pecho y le nubló la vista. Buscó su medicación de emergencia, pero sus manos temblaban demasiado como para manejar el tapón a prueba de niños. Ranger se percató de inmediato de su angustia, la apretó contra su costado y la guió hacia la silla del salón con suaves pero insistentes empujones. Mientras ella forcejeaba con la medicación, luchando contra el pánico que no haría más que agravar su dolencia cardíaca, soltó un único ladrido autoritario. No el aullido frenético del miedo, sino la advertencia autoritaria de un perro policía que afirma su control territorial. El sonido resonó en el complejo de apartamentos como un disparo. Fuera, los golpes de Rick cesaron bruscamente, sustituidos por un silencio que parecía más amenazador que su agresión anterior. «Esto no ha terminado». La voz de Rick entró por la puerta, más tranquila pero no menos amenazadora. «Ese perro debe estar con su familia, con una familia de verdad, no con una vieja enfermera que ni siquiera pudo salvar a mi hermano». Las palabras golpearon a Maggie como golpes físicos, cada una de ellas apuntando a la culpa que había cargado durante 4 décadas. Mientras los pasos de Rick se alejaban por el pasillo, se dio cuenta de que su reencuentro había despertado algo más que un amor enterrado. También había despertado toda la ira, la culpa y el dolor que nunca se habían curado del todo. Ranger se acercó más a ella, ofreciéndole todo el consuelo que pudo, pero ambos comprendieron que su recién descubierta felicidad les había pintado una diana en la espalda. La lucha por su derecho a estar juntos no había hecho más que empezar. Las semanas siguientes se desarrollaron como una delicada danza entre la curación y la creciente presión. Maggie y Ranger desarrollaron rutinas que hablaban de su comprensión compartida del deber y el cuidado. Todas las mañanas, a las 6:03 en punto, Ranger la despertaba suavemente colocando su nariz fría contra su mano, sin sobresaltarla nunca, pero siempre con respeto. De algún modo había intuido su estado cardíaco, colocándose en posición para evitar posibles caídas y alertándola de irregularidades en su pulso, apretando su cálido cuerpo contra su pecho hasta que ella se sentaba a descansar. Su vínculo se estrechó a través de pequeños milagros de comunicación.
Cuando Maggie se perdía en la niebla de la demencia precoz, olvidando dónde había dejado las llaves o por qué había entrado en una habitación, Ranger la guiaba con paciente determinación. Su formación policial incluía protocolos de búsqueda y rescate, y adaptó estas habilidades para ayudarla a navegar por el paisaje cada vez más traicionero de su propia mente. Le recogía la medicación todos los días a la misma hora, le llevaba el bolso cuando sus manos artríticas no podían con el peso y permanecía inmóvil junto a su silla durante los mareos que seguían a sus episodios cardíacos. Pero su apacible santuario no podía permanecer oculto al mundo exterior. La señora Chen, la anciana novia de la guerra de Corea que vivía en el apartamento contiguo, fue la primera en darse cuenta de la transformación de su vecina. Donde antes Maggie se movía por los pasillos con los pasos cuidadosos de alguien que teme caerse, ahora caminaba con tranquila confianza, con una mano apoyada en el fuerte lomo de Ranger. La presencia del perro le había devuelto algo esencial que la medicación no podía tocar: el propósito. «Margaret, tienes un perro precioso», observó Lasra Chen una tarde mientras se encontraban en los buzones. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras clasificaba las facturas y los anuncios. «Me recuerda a los perros de servicio que tuvimos durante la guerra. Animales valientes, todos ellos». Los ojos de Maggie brillaron con orgullo y dolor entremezclados. «Este es Ranger. Fue compañero de mi marido en la policía». Hizo una pausa y sus dedos encontraron automáticamente la cabeza del perro. «John murió hace 40 años, pero de algún modo Ranger y yo volvimos a encontrarnos». La expresión de la señora Chen pasó de un educado interés a una profunda comprensión. Hacía 15 años que había enterrado a su marido y reconocía el dolor especial que produce amar a alguien cuyo trabajo entraña un peligro diario. «El corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar», dijo en voz baja. «Quizá algunos reencuentros estén predestinados». La conversación se vio interrumpida por el agresivo sonido del claxon de un coche en el aparcamiento. A través de las puertas de cristal del vestíbulo, pudieron ver a Rick Hawkins sentado en una camioneta destartalada, con los ojos fijos en el edificio con la paciencia de un depredador. Se había acostumbrado a realizar estas sesiones de vigilancia cada pocos días, sin acercarse nunca directamente pero haciendo notar su presencia. El mensaje era claro. Estaba observando, esperando y planeando algo que le permitiera reclamar lo que consideraba de su propiedad. El cuerpo de Ranger se tensó al ver a Rick, pero su entrenamiento se mantuvo firme. Se colocó entre Maggie y las puertas de cristal, alerta pero no agresivo. Sus ojos ámbar seguían cada movimiento en el aparcamiento con precisión profesional. Lasra Chen notó el sutil cambio en el comportamiento del perro y sintió un escalofrío de reconocimiento. Había visto esa misma intensidad vigilante en perros militares durante la guerra cuando percibían que se acercaba el peligro. «Creo que esta noche haré más sopa», dijo la señora Chen con cuidado, con un significado claro para cualquiera que haya sobrevivido a suficientes adversidades como para comprender la importancia del apoyo comunitario. «A veces cocino demasiado para una sola persona». Apoyo comunitario. A veces cocino demasiado para una sola persona. Aquella noche, mientras Maggie compartía la sopa de ternera y cebada de la señora Chen con Ranger, se dio cuenta de que su historia empezaba a correr por la red informal de ancianos del complejo de apartamentos. Eran personas que entendían la pérdida, que habían enterrado a cónyuges e hijos, que conocían la diferencia entre existir y vivir. Veían en Maggie y Ranger algo precioso que necesitaba protección. A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado. El doctor Rodríguez, el veterinario que dirigía una pequeña clínica a 6 manzanas de distancia, llamó a la puerta de Maggie con un maletín médico en una mano y un recorte de periódico en la otra. Su rostro amable mostraba las líneas curtidas de alguien que llevaba décadas cuidando de animales que no podían valerse por sí mismos. «Sra Sullivan, soy el doctor Rodríguez. Lasra Chen me ha hablado de su perro y quería ofrecerle mis servicios». Levantó el recorte de periódico, un breve artículo de la Gaceta de Riverside titulado «Enfermera de guerra rescata a perro de guerra». Alguien había enviado su historia al periódico local y el artículo había aparecido en la sección de interés humano. «Llevo 20 años tratando a animales de servicio retirados. Este examen va por cuenta de la casa». A medida que el doctor Rodríguez realizaba su minuciosa evaluación de Ranger, su actitud profesional fue dando paso al asombro. A pesar del evidente abandono que había sufrido el perro,
Su estado general de salud era extraordinariamente bueno. Más impresionantes eran los sutiles signos de su adiestramiento que nunca había perdido. La forma en que se mantenía perfectamente quieto durante el examen, la precisión con la que seguía órdenes básicas, la inteligente evaluación que realizó del veterinario antes de decidir confiar en él. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor Rodríguez mientras comprobaba las articulaciones y el tono muscular de Ranger. «He visto perros policía retirados antes, pero este nivel de conservación tras años de separación del cuerpo habla de un entrenamiento excepcional y de un vínculo aún más excepcional con su adiestrador original». A Maggie se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a Ranger someterse al examen con paciente dignidad. John siempre decía que Ranger era especial, que sabía leer a las personas mejor que la mayoría de los humanos. Y tenía razón. El doctor Rodríguez terminó sus notas y se volvió para mirarla directamente. «Sra. Sullivan, necesito decirle algo importante. En la ciudad se habla de su situación con el señor Hawkins. Charlas legales. Ha estado haciendo preguntas sobre los papeles de propiedad y las políticas del Departamento de Policía con respecto a las unidades K9 retiradas». Las palabras provocaron un escalofrío en el pecho de Maggie que no tenía nada que ver con su problema cardíaco. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que sugiere que está construyendo un caso para reclamar a Ranger por la vía legal. No soy abogada, pero he tratado suficientes casos de custodia de animales como para saber que los vínculos emocionales no siempre triunfan sobre el papeleo legal. La expresión del doctor Rodríguez se suavizó con simpatía. Tiene que documentarlo todo. El estado de Ranger cuando lo encontraste, su respuesta a ti, pruebas del vínculo que habéis creado. Si esto llega a los tribunales, necesitarás pruebas de que separaros constituiría crueldad animal. Aquella tarde, mientras la luz del sol otoñal se colaba por las ventanas de su apartamento, Maggie empezó a documentar su relación. Fotografió el buen estado físico de Ranger, escribió notas detalladas sobre sus rutinas y respuestas diarias, y conservó cuidadosamente toda la correspondencia de la carrera policial de John en la que se mencionaba a su compañero K9. La tarea le trajo recuerdos que había guardado deliberadamente en su memoria. La tarea le trajo recuerdos que había enterrado deliberadamente, no solo de la muerte de John, sino del caos burocrático que le había seguido, del modo en que los canales oficiales no habían cumplido las promesas hechas a las familias de los militares y a sus compañeros de cuatro patas. La inesperada llamada de Emma llegó esa noche mientras Maggie preparaba la cena de Ranger con la bolsa de comida para perros de primera calidad que el doctor Rodríguez había dejado atrás. El sonido de la voz de su nieta, cuidadosamente controlado pero cargado de emoción, provocó en el corazón de Maggie un ritmo irregular que Ranger detectó de inmediato. «Abuela, me he enterado de lo del perro». Las palabras de Emma eran mesuradas, profesionales, el tono que utilizaba cuando discutía casos difíciles en su programa de premedicina. «Alguien en la escuela vio el artículo del periódico y me lo mencionó. Tenemos que hablar». «Emma, cariño, sé lo que vas a decir». «¿Lo sabes?» La voz de Emma se quebró ligeramente, revelando a la joven que había bajo su serena apariencia. «Porque lo que voy a decir es que he sido una nieta terrible. He estado tan enfadada por el funeral de papá, tan atrapada en mi propio dolor, que nunca te he preguntado cómo estabas, nunca te he visitado, nunca te he llamado para saber cómo estabas». Maggie se hundió en su silla y Ranger se colocó inmediatamente a su lado. La conversación que había temido estaba tomando un giro inesperado y el alivio era casi abrumador. «Tenías todo el derecho a estar enfadada, cariño. Debería haber encontrado la forma de estar allí. Tuviste un infarto aquella mañana». Las palabras de Emma fueron tranquilas pero firmes. «Encontré los registros del hospital cuando empecé a investigar las pólizas de seguro del abuelo para un proyecto escolar. Estabas en urgencias luchando por tu vida, mientras yo estaba en el cementerio odiándote por no haber aparecido. ¿Cómo pudiste no decírmelo?». La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de años de malentendidos y oportunidades perdidas de sanar. Los dedos de Maggie tocaron las suaves orejas de Ranger, y se sintieron reconfortados por su firme presencia. «Porque estabas de luto por tu padre y yo no quería que se tratara de mí. Porque me avergonzaba que mi cuerpo me hubiera fallado cuando más me necesitabas. Porque a veces pensamos que estamos protegiendo a la gente llevando el dolor solos.
Eso es lo más estúpido que he oído nunca, dijo Emma, pero su voz estaba más llena de lágrimas que de rabia. Y es exactamente lo que papá habría dicho que hacía mamá cuando no quería hablar de la muerte del abuelo. El paralelismo las dejó mudas a las dos. 3 generaciones de mujeres, cada una intentando proteger a las otras llevando su dolor de forma aislada, cada una sin reconocer que el dolor compartido era más ligero que el dolor individual. Háblame del perro, abuela. Háblame de Ranger. Durante la siguiente hora, Maggie compartió la historia de su reencuentro, sus rutinas diarias, el modo en que Ranger parecía comprender sus necesidades médicas mejor que cualquier cuidador humano. Describió el saludo que le había hecho al reconocer el uniforme de John, la inteligencia gentil que la había guiado en sus peores momentos de confusión, el sentido de propósito que había vuelto a la vida de ambos. Emma escuchó sin interrupción, y cuando Maggie terminó, su respuesta las sorprendió a ambas. Voy a volver a casa para Acción de Gracias y quiero conocerlo como es debido, a ese guardabosques que ha estado cuidando de mi abuela mejor que su propia familia. Cuando terminaron la llamada, Maggie se dio cuenta de que la presencia del guardabosques había conseguido algo que años de parientes bien intencionados y trabajadores sociales no habían logrado. Había tendido un puente hacia la familia que ella creía haber perdido. Pero incluso cuando la esperanza florecía en su pecho, no podía deshacerse de la advertencia del doctor Rodríguez sobre las maniobras legales de Rick. Fuera de su ventana, el aparcamiento permanecía vacío, pero podía sentir el peso de una observación invisible. Rick Hawkins estaba planeando algo, y ella sospechaba que su apacible interludio estaba a punto de llegar a su fin. La batalla por Ranger, y por el derecho a elegir a su propia familia, se intensificaba, y necesitaría todos los aliados que pudiera reunir para sobrevivir a lo que se avecinaba. Aquella noche, mientras Ranger se acomodaba en su posición habitual junto a su cama, Maggie susurró una plegaria a la memoria de John. Ayúdanos, cariño. Ayúdanos a aferrarnos a lo que hemos encontrado. La tormenta que se había cernido sobre la apacible existencia de Maggie y Ranger estalló por fin una mañana gris de diciembre, 3 semanas antes de Navidad. Llamaron a la puerta a las 7:03. A propósito para pillarla en su momento matutino más vulnerable, cuando la medicación para el corazón aún no había hecho todo su efecto y su mente seguía luchando contra la niebla de la demencia precoz. A través de la mirilla, Maggie vio 2 figuras que le helaron la sangre. Rick Hawkins, vestido con sus ropas más respetables y portando un maletín de aspecto oficial, y a su lado, un agente de control de animales uniformado cuya expresión sugería que no se trataba de una visita amistosa. Ranger percibió inmediatamente su angustia, colocándose entre ella y la puerta con la precisión alerta de sus días de entrenamiento policial. Entre ella y la puerta, con la precisión alerta de sus días de entrenamiento policial. Sra. Sullivan, la oficial de control de animales, llamó a través de la puerta, su voz profesionalmente neutra pero con una autoridad inconfundible. Soy la agente Patricia Williams, de control de animales del condado de Riverside. Tenemos que hablar con usted sobre una queja de un animal sin licencia y cuestiones de documentación de propiedad. A Maggie le temblaban las manos mientras jugueteaba con el candado de la cadena y el corazón le latía a un ritmo irregular que le provocaba manchas en la visión. Sabía que este momento iba a llegar, pero la realidad de enfrentarse a él era como ahogarse a cámara lenta. Ranger se apretó contra sus piernas, ofreciéndole estabilidad y un apoyo silencioso mientras abría la puerta para enfrentarse a sus peores temores. Rick estaba ligeramente rezagado con respecto a la funcionaria, pero su satisfacción era palpable. Estaba claro que había dedicado mucho tiempo a construir su caso, reuniendo documentación que respaldara su afirmación y socavara la de ella. Sus ojos se clavaron en Ranger con la intensidad posesiva de alguien que reclama una propiedad robada, y los pelos del perro se levantaron ligeramente en respuesta a la energía amenazadora. Señora, hemos recibido una queja por la presencia de un pastor alemán sin licencia en las instalaciones, comenzó la agente Williams, consultando su portapapeles con precisión burocrática. Además, hay dudas sobre la propiedad legal de este animal. El señor Hawkins ha aportado documentación que demuestra que compró el perro en una subasta pública y ha presentado una denuncia en la que afirma que el animal fue robado posteriormente de su propiedad. Las palabras golpearon a Maggie como golpes físicos, cada acusación diseñada para pintarla como incompetente o criminal. Yo lo compré en esa misma subasta, dice Maggie, con la voz apenas por encima de un susurro.
Pagué $20. Había testigos. Rick dio un paso adelante con calculada agresividad, su voz goteaba falsa preocupación. Margaret, ambos sabemos que aquel día estabas confundida. Una anciana con tus condiciones no debería tomar decisiones impulsivas sobre la tenencia de mascotas. Te llevaste ese perro de mi propiedad sin permiso. Eso es robo, simple y llanamente. La mención casual de sus condiciones fue un arma deliberada diseñada para socavar su credibilidad, simple y llanamente. La mención casual de sus condiciones era un arma deliberada, diseñada para socavar su credibilidad resaltando su edad y sus problemas cognitivos. Maggie sintió que el pecho se le apretaba de furia y miedo, pero antes de que pudiera responder, Ranger tomó una decisión que cambió toda la dinámica de la confrontación. El perro dio un paso al frente con deliberada calma y se sentó en perfecta posición de firmes directamente frente a la oficial enfrentada. El perro dio un paso al frente con una calma deliberada y se sentó en perfecta posición de firmes directamente frente al agente Williams. Su postura era impecable, la espalda recta, la cabeza alta, las orejas alerta, mostrando el porte de un profesional entrenado y no de un simple animal de compañía. Luego, con movimientos que denotaban incontables horas de práctica, levantó la pata derecha en el inconfundible saludo que había sido su respuesta característica a la autoridad uniformada. La expresión de la agente Williams pasó de la neutralidad burocrática al reconocimiento sorprendido. Jesús, respiró, bajando el portapapeles. Es un perro policía adiestrado. Mira esa postura, ese saludo. Este animal tiene entrenamiento militar o policial. A eso me refiero exactamente, intervino Rick, pero su voz tenía menos confianza que antes. Es un entrenamiento valioso que se está desperdiciando en una anciana que no puede cuidarlo como es debido. Yo puedo proporcionarle el tipo de estilo de vida activo que necesita un perro de trabajo. Pero la agente Williams estaba estudiando a Ranger con el ojo experimentado de alguien que ha tratado con cientos de animales en diversos estados de cuidado y angustia. Lo que vio no apoyaba la narrativa de Rick. El pelaje del perro estaba limpio y bien cepillado, sus ojos brillantes y alerta, su lenguaje corporal indicaba un fuerte vínculo con la anciana más que miedo o abandono. Y lo que es más revelador, su comportamiento con Rick era claramente cauteloso, no agresivo, pero inequívocamente desconfiado. La señora Williams se dirigió directamente a Maggie. ¿Cuánto tiempo hace que tiene este perro? Unas 6 semanas. Maggie contestó con voz cada vez más fuerte al percibir un cambio en la actitud del agente. Pero yo le conocía de antes. Era el compañero canino de mi difunto marido, el agente John Miller, del Departamento de Policía de Riverside. John murió hace 40 años y, de algún modo, fue el compañero canino de mi difunto marido, el agente John Miller, del Departamento de Policía de Riverside. John murió hace 40 años y, de algún modo, Ranger y yo volvimos a encontrarnos. La revelación flotaba en el aire como un desafío a la versión de los hechos de Rick. El agente Williams miró entre la anciana, el hombre sospechoso y el perro, cuyo lenguaje corporal indicaba claramente que prefería quedarse con Maggie. Su formación le había enseñado a reconocer los signos de maltrato y abandono animal, pero lo que veía aquí era todo lo contrario. Un vínculo que trascendía la simple propiedad. Señor Hawkins, dijo con cuidado, usted mencionó que el perro fue robado de su propiedad. ¿Puede describir las circunstancias de su cuidado de este animal? El rostro de Rick enrojeció de ira al ser interrogado. Le di comida y cobijo. ¿Qué más necesita un perro? Pero ella, señaló acusadoramente a Maggie, irrumpió en mi propiedad y se lo llevó. Eso es robo. Eso es robo. Yo no he entrado en ningún sitio, dijo Maggie con tranquila dignidad. Superé su oferta en una subasta pública. Tengo el recibo. Cuando sacó el papel arrugado de su bolso, el agente Williams lo examinó detenidamente. El documento mostraba claramente a Maggie Sullivan como adjudicataria del lote 47 a $20 debidamente atestiguado y firmado. La documentación de Rick, por el contrario, solo mostraba su puja fallida de uno, y su posterior compra de varios otros animales ese día. «Mr. Hawkins», dijo lentamente el oficial Williams, «este recibo contradice su reclamo de propiedad de acuerdo con esta documentación LASRA. Sullivan, fue la adjudicataria, usted no parece tener ningún derecho legal sobre este animal». La narrativa cuidadosamente construida de Rick comenzó a desmoronarse.
pero su desesperación solo intensificó su agresión. No fue así como ocurrió. Ella confundió el proceso de puja. Mírala, tiene demencia o algo así. Probablemente ni siquiera recuerda lo que hizo ayer, y mucho menos lo que pasó en una subasta. Las crueles palabras golpearon los temores más profundos de Maggie sobre su memoria en declive, pero cuando sintió que empezaba a flaquear, Ranger se acercó a su lado. Su cálida presencia le recordó todos los momentos de claridad que él había aportado a su vida, todas las formas en que su compañía le había devuelto el sentido de la determinación y la dignidad. «Recuerdo cada detalle de aquel día», dijo con sorprendente firmeza. «Recuerdo ver cómo le tratabas como si fuera basura. Recuerdo haber visto en sus ojos la inteligencia que todos los demás ignoraban. Recuerdo que tomé la decisión de gastar mis últimos $20 en salvarle, aunque eso significara quedarme sin mi medicación para el corazón durante una semana». La expresión de la agente Williams se suavizó con comprensión y respeto. Había visto suficientes lazos auténticos entre humanos y animales como para reconocerlos cuando los tenía delante. Y lo que es más importante, había tenido que lidiar con suficientes reclamaciones falsas y quejas motivadas por el rencor como para detectarlas también. Shra Sullivan. Sullivan, voy a necesitar ver los registros de vacunación actuales y verificar que el perro tiene la licencia adecuada, pero basándome en la documentación que me ha proporcionado y en mis observaciones sobre el estado y el comportamiento del animal, no veo indicios de robo o negligencia. Se volvió hacia Rick con evidente desagrado. Señor Hawkins, la presentación de informes falsos es un asunto serio. Le sugiero que reconsidere cualquier otra denuncia a menos que tenga pruebas sustanciales que la respalden. El rostro de Rick se contorsionó de rabia y humillación. Su ataque, cuidadosamente planeado, no solo había fracasado, sino que le había dejado en evidencia como un iluso o un malintencionado. «Esto no ha terminado», le gruñó a Maggie. «Ese perro pertenece a la familia Miller. No con un extraño que ni siquiera pudo salvar la vida de mi hermano». Las palabras revelaron la verdadera fuente de su obsesión, no la preocupación por el bienestar de Ranger, sino una retorcida necesidad de culpar a alguien por la muerte de John y reclamar la propiedad de cualquier cosa relacionada con la memoria de su hermano. Mientras se alejaba del apartamento, su amenaza de despedida resonó en el pasillo. «Encontraré otra forma. Recuerda mis palabras». La agente Williams completó su inspección con minuciosidad profesional, observando el excelente estado de Ranger y su evidente satisfacción con su situación actual. Pero cuando se disponía a marcharse, apartó a Maggie para advertirle en privado. «Señora, ya he tratado antes con el señor Hawkins. Es persistente y guarda rencor. Este no será su último intento de causarle problemas a usted y a su perro. Mi consejo es que documente todo. Registros veterinarios, rutinas diarias de cuidado, pruebas de su vínculo con el animal. Si recurre a la justicia, necesitarás pruebas de que la separación os perjudicaría a los dos». Cuando la puerta se cerró tras los funcionarios, Maggie se hundió en su silla con el agotamiento y el alivio luchando en su pecho. La crisis inmediata había pasado, pero la amenaza final de Rick sugería que se avecinaban tormentas más oscuras. Ranger se acomodó junto a su silla, su respiración constante le ofrecía consuelo y la seguridad de que, fuesen cuales fuesen los próximos retos, los afrontarían juntos. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del 23 de diciembre, rompiendo la frágil paz que se había instalado en el apartamento de Maggie como el hielo al romperse bajo presión. El estridente timbre de su teléfono fijo hizo que su corazón entrara en un ritmo irregular que ya le era demasiado familiar. Mientras estaba junto a su cama, Ranger levantó la cabeza con la alerta instantánea de su entrenamiento policial. «¿Es Margaret Sullivan?». La voz era nítida, profesional, teñida de la alerta instantánea de su formación policial. «¿Es Margaret Sullivan?». La voz era nítida, profesional, teñida de la cuidadosa neutralidad que el personal de urgencias utiliza para dar noticias devastadoras. «Soy Ladra. Patricia Hayes del Hospital General Riverside. Llamó por su nieta, Emma Thompson». Las palabras golpearon a Maggie como un mazazo físico, sacándole el aire de los pulmones cuando sus peores temores se hicieron realidad. «¿Qué le ha pasado? ¿Está?» «Está viva, pero ha tenido un grave accidente de coche. Hielo negro en la autopista 36. Está en cirugía ahora, y ha estado preguntando por ti. Te puso en su lista de contactos de emergencia». A Maggie le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono.
Emma había vuelto a casa por Navidad, llevando consigo la esperanza de reconciliación que había crecido entre ellas en las últimas semanas. La ironía era cruel. Justo cuando habían empezado a reconstruir su fracturada relación, el destino amenazaba con romperla para siempre. Su fracturada relación, el destino amenazaba con romperla para siempre. Ahora mismo voy, susurró Maggie, pero incluso mientras hablaba, la realidad de su situación se abatió sobre ella como una ola de frío. No tenía coche, ni dinero para un taxi. Y su problema cardíaco hacía que el estrés de la situación fuera una complicación potencialmente mortal. Peor aún, en el hospital no se admitían mascotas, lo que significaba que tendría que dejar solo a Ranger en el momento más vulnerable de su relación. Como si hubiera leído sus pensamientos, Ranger se acercó a ella y apretó su cálido cuerpo contra sus piernas. Sus ojos ámbar reflejaban una comprensión que trascendía el lenguaje humano. Sabía que ella estaba en crisis, y todos sus instintos le decían que se quedara cerca y la apoyara. Pero también parecía intuir que su vínculo estaba a punto de ponerse a prueba de un modo para el que ninguno de los dos estaba preparado. El trayecto en taxi hasta el hospital transcurrió entre farolas y rezos ahogados. Maggie había conseguido encontrar cambio suficiente en su apartamento para pagar el trayecto, pero dejar atrás a Ranger había sido como abandonar una parte de su alma. Le había explicado que volvería, le había dejado comida y agua. Incluso había encendido la radio para hacerle compañía. Pero su expresión al cerrar la puerta la perseguiría durante todo lo que siguió la mirada de un compañero al que se deja atrás una vez más. La sala de espera de cirugía del Riverside General era un testimonio del sufrimiento humano, llena de familiares con los ojos hundidos de los quebrados y los moribundos. Maggie se encontraba entre ellos, aferrada al bolso de Emma que los paramédicos habían rescatado de entre los escombros, intentando procesar una información que parecía llegar fragmentada a través de la niebla de su propia crisis médica. Las heridas de Emma eran graves, pero no potencialmente mortales. Un pulmón colapsado, hemorragia interna, múltiples fracturas. La operación duraría horas y no había garantías de complicaciones a largo plazo. Mientras Maggie escuchaba la terminología médica que una vez le había resultado tan familiar como su propio nombre, sintió la cruel ironía de ser una enfermera cualificada que ahora era demasiado vieja y estaba demasiado confusa para ayudar adecuadamente. «¿Señora Sullivan?» Un joven residente se acercó con la cautela de quien da una noticia difícil. «Soy el doctor Martínez. He estado tratando a su nieta y necesito hacerle algunas preguntas sobre su historial médico». El interrogatorio que siguió dejó al descubierto todas las lagunas que Maggie tenía sobre la vida adulta de Emma. Alergias, cirugías previas, medicamentos actuales, información que una abuela más cercana habría conocido al instante, se convirtieron en dolorosos recordatorios de los años que habían perdido por culpa de la incomprensión y el orgullo. Con cada no sé qué pasaba por sus labios, Maggie sentía el peso de sus fracasos como miembro de la familia, oprimiéndole el pecho. Pero fue cuando el doctor Martínez preguntó por los contactos de emergencia de Emma cuando se hizo evidente el verdadero alcance de la tragedia. El padre de Emma había muerto. Su madre se había vuelto a casar y se había mudado a Florida, y su prometido estaba sirviendo en el extranjero con el ejército. Maggie era literalmente el único familiar disponible, la única persona que se interponía entre su nieta y la indiferencia burocrática del sistema médico. Va a necesitar muchos cuidados durante su recuperación, explicó suavemente el doctor Martínez. Fisioterapia, posiblemente meses de rehabilitación. ¿Hay alguien que pueda proporcionarle ese nivel de apoyo? La pregunta flotaba en el aire como una acusación. Maggie tenía 78 años, se enfrentaba a su propia enfermedad cardíaca y a una demencia precoz, vivía con unos ingresos fijos en un apartamento minúsculo. Apenas podía cuidar de sí misma, por no hablar de los cuidados que Emma necesitaría las 24 horas del día. Las realidades prácticas de la situación eran abrumadoras, pero la alternativa de abandonar a Emma al cuidado de extraños era impensable. Al amanecer, en el aparcamiento del hospital, la pálida luz se filtraba por las ventanas de la sala de espera. Maggie tomó una decisión que cambiaría la vida de ambas para siempre. Llevaría a Emma a casa, le proporcionaría todos los cuidados que pudiera y reconstruiría su relación día a día. Pero la decisión también significaba aceptar una terrible realidad. En el caos de la recuperación de Emma, no habría lugar para Ranger en sus vidas.
El perro que la había salvado de la soledad y la desesperación tendría que sacrificarse para salvar a la nieta a la que ya había fallado una vez. Era una elección que nadie debería tener que hacer. Pero mientras Maggie estaba sentada en aquella estéril sala de espera rodeada por la maquinaria de la medicina moderna y el peso de las obligaciones familiares, sabía que algunos precios eran demasiado altos para negarse a pagarlos. La tragedia se había consumado. Así como el amor había encontrado por fin la forma de curar viejas heridas, las circunstancias exigían una nueva forma de desamor que amenazaba con destruirlos a todos. La revelación no llegó a través de una confrontación dramática o una investigación cuidadosa, sino a través de la mundana clasificación de los efectos personales de Emma mientras Maggie se preparaba para llevar a su nieta a casa desde el hospital. Oculto en el fondo del bolso de Emma, bajo las tarjetas de crédito y los libros de texto de la universidad, había un sobre de papel manila que echaría por tierra todo sobre lo que Rick Hawkins había construido su venganza. El sobre llevaba el sello oficial de la Comisión de Seguros del Estado de Colorado, y en su interior, amarillento por el paso del tiempo pero legalmente intacto, había una póliza de seguro de vida que llevaba 40 años acumulando polvo en el limbo burocrático. El documento firmado por el agente John Miller pocos meses antes de su muerte contenía una cláusula que nadie, ni el departamento de policía, ni la compañía de seguros, ni siquiera la propia Maggie, se había acordado de aplicar en el caos que siguió a su funeral. En caso de mi muerte en acto de servicio, decía la póliza con la cuidadosa letra de John, designo que $500 se mantengan en fideicomiso para el cuidado de por vida de mi compañero canino, Ranger, con mi esposa Margaret Miller Sullivan como fideicomisaria y cuidadora designada. Las manos de Maggie temblaban mientras leía las palabras una y otra vez, tratando de procesar sus implicaciones. $500,000, suficiente para cuidar de Ranger, para traer a Emma a casa, para transformar su desesperada situación en algo parecido a la seguridad. Pero más que el dinero, el documento representaba el último regalo de John para ella. La validación de que su amor por su compañero de 4 patas no era solo un sentimiento, sino una confianza sagrada que había puesto en sus manos antes de que la muerte los separara. Emma, a pesar de sus heridas, había sido quien encontró la póliza mientras investigaba las prestaciones del seguro para un proyecto universitario sobre asuntos de veteranos. La había guardado, planeando sorprender a su abuela en Navidad con la noticia que podría cambiarlo todo. El accidente de coche había estado a punto de costarles a ambas el milagro que ni siquiera sabían que se avecinaba. «Abuela», susurró Emma desde la cama del hospital, con la voz aún débil por la operación, pero radiante de emoción. ¿Entiendes lo que esto significa? No eres solo la dueña de Ranger, eres su tutora legal, nombrada por el propio abuelo. Rick no tiene ningún derecho sobre él. Las implicaciones ondularon a través de la conciencia de Maggie como piedras arrojadas en aguas tranquilas, no tiene ningún derecho sobre él. Las implicaciones ondularon a través de la conciencia de Maggie como piedras arrojadas en aguas tranquilas. Cada amenaza que Rick había hecho, cada maniobra legal que había intentado, cada palabra cruel sobre su ineptitud como cuidadora, todo ello estaba construido sobre una base de mentiras y dolor mal dirigido. John no solo había amado a Ranger lo suficiente como para mantenerlo, sino que había confiado en Maggie lo suficiente como para convertirla en la guardiana de ese amor. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. El doctor Rodríguez llegó al hospital esa tarde con noticias que completarían el cuadro del engaño de Rick. Su rostro curtido era sombrío cuando apartó a Maggie, lejos de la cabecera de Emma, para entregarle la información que había llevado semanas de cuidadosa investigación descubrir. «Sra. Sullivan, necesito contarle algo sobre Rick Hawkins que cambia todo lo que creíamos saber». La voz del veterinario llevaba el peso de una verdad difícil. «He estado en contacto con algunos colegas que han tratado con él a lo largo de los años, y la imagen que emerge es inquietante. El historial de Rick resultó ser un catálogo de negligencia y explotación animal que se remontaba a décadas atrás. Compraba animales de servicio retirados, prometía darles un buen hogar y luego los revendía al mejor postor o los abandonaba cuando no resultaban rentables. Varios perros habían muerto a su cuidado, víctimas de negligencias médicas y abusos emocionales que rozaban la tortura. Pero hay algo más, continuó el doctor Rodríguez, con expresión aún más seria. Algo que explica por qué ha estado tan obsesionado con recuperar a Ranger más allá del simple rencor. La verdad, cuando salió a la luz,
fue a la vez desgarradora y exasperante. La hija de Rick, Sarah, había sido salvada por John Miller y Ranger durante un tiroteo en un colegio 12 años antes. El agente y su compañero de la unidad canina se habían precipitado al interior del edificio mientras otros equipos de primera intervención aún estaban estableciendo un perímetro, y sus acciones habían evitado lo que podría haber sido una masacre. John había protegido a Sarah con su propio cuerpo mientras que Ranger había acorralado al pistolero, y ambos se habían quedado con la aterrorizada adolescente hasta que llegó su padre. El incidente había supuesto para Rick la primera comprensión real del valor de su hermano y del vínculo entre John y su compañero de 4 patas. Pero en lugar de gratitud, la revelación había desencadenado una crisis psicológica que se manifestó como culpa, vergüenza y, finalmente, rabia mal dirigida. Rick se culpaba a sí mismo por haber despreciado durante años la carrera de su hermano como un trabajo de seguridad glorificado, por no haber comprendido nunca los riesgos a los que John se enfrentaba a diario, por haber estado ausente durante el funeral debido a su propio colapso emocional. «No es malvado, Sra. Sullivan», dijo el doctor Rodríguez en voz baja. «Es un hombre roto que lleva tanto tiempo cargando con la culpa y el dolor que han envenenado todo lo bueno de su vida. Su obsesión con el Ranger no tiene que ver con la propiedad. Se trata de intentar poseer la última pieza del hermano al que nunca honró como es debido». La complejidad psicológica de las motivaciones de Rick no excusa sus acciones, pero explica la intensidad de su persecución y la naturaleza personal de sus ataques a Maggie. No la veía como la legítima guardiana de Ranger, sino como una competidora por la memoria de su hermano, una extraña que de alguna manera había reclamado una relación con John que el propio Rick nunca había logrado construir. Aquella noche, mientras Maggie estaba sentada junto a la cama del hospital de Emma leyendo en voz alta la póliza del seguro, un alboroto en el pasillo exterior llamó su atención. A través de la puerta parcialmente abierta, pudieron ver a Rick Hawkins escoltado por la seguridad del hospital, con el rostro convertido en una máscara de desesperación y rabia. «Necesito verla». La voz de Rick recorrió el pasillo. «Tiene que entenderlo. Ese perro es lo único que me queda de mi hermano». Los guardias de seguridad se mostraron profesionales pero firmes y le explicaron que se le había prohibido la entrada en el hospital tras anteriores incidentes de acoso. Pero cuando se disponían a sacarlo, Rick vio a Maggie a través de la puerta y su expresión se derrumbó en algo parecido a la vulnerabilidad. «Margaret, por favor», gritó, con la voz quebrada por años de dolor reprimido. «Sé lo que piensas de mí, pero yo también le quería. John era todo lo que yo no era. Valiente, bueno, honorable, y nunca se lo dije. Nunca tuve la oportunidad de decirle lo orgullosa que estaba». El pasillo quedó en silencio, salvo por los sonidos ambientales de la maquinaria del hospital y las conversaciones distantes. Maggie miró a aquel hombre que la había atormentado, que había amenazado con destruir la paz que había encontrado con Ranger, y no vio a un villano sino a una compañera de luto cuyo dolor había cuajado en algo tóxico y destructivo. Emma cogió la mano de su abuela y la apretó suavemente para apoyarla en cualquier decisión que tomara. La póliza de seguros yacía entre ellos sobre la manta del hospital, prueba legal de que las reclamaciones de Rick eran infundadas, pero también prueba del profundo amor que John sentía tanto por su esposa como por su compañero canino. «Sé que le querías, Rick», dijo finalmente Maggie, su voz recorriendo el pasillo con tranquila autoridad. «Pero amar a alguien no te da derecho a hacer daño a todos los demás que también lo amaban. John me eligió para cuidar de Ranger, y él eligió a Ranger para cuidar de mí. Eso no es algo que puedas cambiar siendo cruel o vengativo». Los hombros de Rick se hundieron con el peso de la derrota y el reconocimiento. La batalla legal había terminado antes de empezar. La póliza de seguro lo dejaba claro. Pero más que la derrota legal, se enfrentaba a la realidad de que sus años de odio y culpa solo habían profundizado su aislamiento de la memoria de su hermano. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», se preguntó, con voz apenas audible. «¿Cómo se supone que voy a vivir con lo que he hecho?». La pregunta flotaba en el pasillo del hospital como una plegaria en busca de redención. Maggie miró a aquel hombre destrozado, luego a su nieta convaleciente, después al documento legal que lo había cambiado todo, y se dio cuenta de que el verdadero milagro no era el dinero ni la reivindicación. Era la oportunidad de transformar el dolor en gracia, la venganza en curación. «Empieza por perdonarte a ti mismo», dijo en voz baja.
Y luego ayúdanos a honrar la memoria de John como él habría querido, cuidando de las personas y los animales que no pueden cuidar de sí mismos. Mientras los guardias se llevaban a Rick con la cara mojada por las lágrimas que había retenido durante 40 años, Maggie supo que su historia estaba entrando en su capítulo final. Las revelaciones lo habían cambiado todo, pero el verdadero trabajo de curación para todos ellos no había hecho más que empezar. La mañana de Navidad llegó con el tipo de nevada suave que transforma el mundo en algo parecido a la esperanza. Maggie estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, mirando cómo los copos pasaban junto al cristal como estrellas fugaces, mientras detrás de ella, la reunión familiar más improbable de la historia de Riverside tomaba forma alrededor de su modesta mesa de comedor. Emma estaba sentada en la silla de ruedas que sería su compañera durante los próximos meses, con la pierna elevada y la cara aún con los restos amarillentos de las magulladuras del accidente, pero sus ojos brillaban con algo que había estado ausente durante años: la luz de la auténtica satisfacción de estar exactamente donde debía estar. Junto a su silla, Ranger mantenía su posición vigilante, habiéndose designado a sí mismo como su principal cuidador con la misma dedicación que una vez había aportado al trabajo policial. La transformación de todos ellos en la última semana había sido milagrosa. La indemnización del seguro había eliminado el aplastante peso de la desesperación económica que había ensombrecido todas las decisiones de Maggie durante años. Y lo que era más importante, había proporcionado los recursos necesarios para convertir su pequeño apartamento en un espacio de rehabilitación adecuado para Emma, completo con equipos médicos y modificaciones de accesibilidad que permitían a 3 generaciones de la familia Miller, humana y canina, curarse juntas bajo un mismo techo. Dr. Rodríguez había sido fundamental para orquestar el alta hospitalaria de Emma, trabajando con su equipo médico para garantizar que la transición a casa apoyara su recuperación en lugar de comprometerla. El apartamento parecía ahora un híbrido entre una acogedora sala de estar y un centro médico con barras paralelas para fisioterapia, compartiendo espacio con los adornos navideños que Ranger había ayudado a colocar llevando adornos en su suave boca. «¿Sabes?», dijo Emma, agachándose para acariciar la cabeza de Ranger mientras dormitaba junto a su silla de ruedas. Solía pensar que los milagros navideños no eran más que historias que la gente contaba para sentirse mejor por lo injusta que podía ser la vida. Pero viéndole cuidar de nosotros dos, es como si el abuelo nos hubiera enviado exactamente lo que necesitábamos, exactamente cuando lo necesitábamos. Maggie sonrió mientras terminaba de preparar la cena de Navidad. Nada elaborado, solo pollo asado y verduras que se adaptaran a las restricciones dietéticas de Emma y a las necesidades caninas de Ranger. El dinero del seguro había hecho posible muchas cosas, pero el simple placer de cocinar para su familia seguía siendo uno de los mayores regalos de la vida. Cuando llamaron a la puerta a las 2 en punto, según lo previsto, Maggie la abrió y se encontró a Rick Hawkins de pie en el vestíbulo, con un pequeño paquete envuelto y una expresión de nerviosa humildad que nunca había visto antes. Las semanas transcurridas desde su enfrentamiento en el hospital lo habían envejecido, pero de un modo que sugería el comienzo de la sabiduría y no el mero agotamiento. «No estaba seguro de que quisieras que viniera», dijo Rick en voz baja, sin ningún rastro de la agresividad que había caracterizado sus encuentros anteriores. «Pero he traído algo que pertenece aquí más que a mí». Emma había insistido en extender la invitación navideña, a pesar de las reservas de Maggie sobre la capacidad de Rick para cambiar. La perspectiva de la joven, moldeada por sus estudios de medicina y su propio roce reciente con la mortalidad, sostenía que la curación requería perdón y el perdón requería oportunidad. «La gente no mejora aislada, abuela», había argumentado. «Si el tío Rick va a encontrar alguna vez la paz con la memoria del abuelo, tiene que empezar por algún sitio». Cuando Rick entró en el apartamento, Ranger se levantó de su posición junto a la silla de ruedas de Emma con la mesurada vigilancia que se había convertido en su respuesta característica a las amenazas potenciales. Pero en lugar de la tensión que había caracterizado sus encuentros anteriores, el lenguaje corporal del perro sugería una evaluación cuidadosa más que una hostilidad inmediata. Rick no había hecho movimientos bruscos, no había desafiado a nadie y, lo que era más importante, se había acercado con la postura sumisa de alguien que busca aceptación en lugar de exigirla. «Hola, chico», dijo Rick suavemente, extendiendo la mano para que Ranger la olisqueara. «Te debo una disculpa».
Os debo una disculpa a todos. El paquete que Rick había traído contenía una colección de fotografías y documentos que había estado atesorando durante 40 años. Imágenes de John y Ranger durante su servicio policial, elogios que habían recibido, recortes de periódicos sobre casos que habían resuelto juntos. Era un tesoro de recuerdos que Rick había guardado para sí por pena posesiva, pero que pertenecían propiamente a la familia que había continuado el legado de servicio y protección de John. Las encontré en mi desván la semana pasada, explicó Rick mientras esparcían las fotografías por la mesa del comedor. Las había guardado como si fueran mías, pero al mirarlas ahora me doy cuenta de que nunca fueron mías. Pertenecían a las personas que realmente sabían cómo quererle. Una fotografía en particular llamó la atención de todos. John con su uniforme de gala, arrodillado junto a un guardabosques más joven y fuerte, cuyo pelaje brillaba de salud, y cuyos ojos resplandecían con la confianza de un perro que sabía cuál era su propósito en el mundo. Entre los dos había una niña de unos 6 años que llevaba una placa de oficial subalterno del departamento de policía y sonreía con la despreocupada alegría de la infancia. «Esa es Sara», dijo Rick, con la voz cargada de emoción. «Mi hija». La tomaron en el día de la familia del departamento de policía, unos 6 meses antes de la muerte de John. Estaba tan orgullosa de conocer al agente Ranger que no paraba de preguntar si de mayor podría ser una perra policía. Emma estudió la fotografía con interés profesional, observando la fácil familiaridad entre John, Ranger y la niña. «Parece feliz. Todos lo parecen». «Lo estaban», admitió Rick. John tenía el don de hacer que todo el mundo se sintiera especial, como si fuera la persona más importante de su mundo. Estaba celoso de eso, si soy honesto. Nunca tuve su facilidad con la gente, nunca entendí cómo podía ser tan generoso con su tiempo y atención. A medida que avanzaba la tarde, la conversación fue cambiando gradualmente del doloroso territorio de la pena y el arrepentimiento hacia algo más esperanzador. Rick compartió historias sobre la infancia de John que Maggie nunca había oído, mientras ella le correspondía con recuerdos de su breve pero intenso noviazgo y matrimonio. Emma contribuyó con sus propios recuerdos fragmentarios de su abuelo, transmitidos a través de historias familiares y fotografías descoloridas. Ranger, por su parte, pareció percibir la naturaleza curativa de la reunión. En lugar de mantener su habitual vigilancia protectora, Ranger, por su parte, pareció percibir la naturaleza curativa de la reunión. En lugar de mantener su habitual vigilancia protectora, se movía libremente entre los 3 humanos, aceptando la atención de Rick con cautelosa tolerancia y ofreciendo consuelo a Maggie y Emma con su familiar y gentil presencia. Su aceptación de las insinuaciones de Rick parecía dar permiso al hombre mayor para participar más plenamente en la dinámica familiar. «He estado pensando en lo que dijiste en el hospital», le dijo Rick a Maggie mientras compartían el postre. Un pastel comprado en la tienda que, de todos modos, sabía a celebración. «Sobre perdonarme a mí mismo y ayudar a honrar la memoria de John. Quiero hacer algo significativo. Algo que le haga sentirse orgulloso». La idea que surgió de su conversación era a la vez práctica y profundamente simbólica. Rick utilizaría sus conocimientos sobre el trato con animales y sus contactos en la comunidad rural para ayudar al Dr. Rodríguez a establecer una operación de rescate específica para animales de servicio retirados, perros y caballos que habían servido a su país, pero que luchaban por encontrar un hogar adecuado en la vida civil. «Podríamos llamarlo Santuario Animal Miller Memorial», sugirió Rick, con la voz cada vez más fuerte por el entusiasmo. «Centrarnos en veteranos que ayudan a veteranos, tanto humanos como animales. Dar a estos viejos guerreros la dignidad y los cuidados que se han ganado». Emma aplaudió encantada, mientras la cola de Ranger comenzaba su lento y digno movimiento de aprobación. La propuesta transformó el profundo conocimiento que Rick tenía de los mercados de animales de una fuente de explotación en una herramienta de rescate y rehabilitación. Cuando cayó la tarde y Rick se preparó para marcharse, se arrodilló junto al lugar que ocupaba Ranger cerca de la chimenea. El perro le miró con aquellos inteligentes ojos ámbar, y por un momento el apartamento contuvo la respiración. «Cuídalos bien, muchacho», susurró Rick, apoyando suavemente la mano en la cabeza de Ranger. «John estaría muy orgulloso de cómo has protegido a su familia. Ojalá lo hubiera entendido antes». La respuesta de Ranger fue simple pero profunda. Puso una pata sobre la rodilla de Rick, el mismo gesto de aceptación que le había ofrecido a Maggie aquel primer día en el apartamento.
Era un perdón dado libremente, sin condiciones ni reservas, de la forma que solo los animales parecían capaces de ofrecer. Cuando la puerta se cerró tras Rick, Maggie se dio cuenta de que su pequeña familia había crecido de la forma más inesperada. El hombre que había sido su mayor amenaza se había convertido, mediante la gracia y el arrepentimiento genuino, en su aliado más improbable para honrar la memoria de John y continuar su legado de servicio. Los milagros navideños, reflexionó, rara vez son como la gente espera que sean. A veces, las historias de amor más profundas no son románticas, son sobre segundas oportunidades. Una familia inesperada y el valor de abrir el corazón cuando la vida ya se ha roto de golpe. El viaje de Maggie con Ranger nos recuerda que nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito, para curar viejas heridas o para descubrir que la familia que elegimos puede ser tan poderosa como aquella en la que nacemos. A los 78 años, con dificultades económicas y una demencia precoz, Maggie podría haber aceptado la soledad como su destino. En lugar de eso, arriesgó sus últimos $20 por un alma dañada que la necesitaba tanto como ella a él. Su historia demuestra que nuestros años dorados no tienen por qué ser de declive. Pueden consistir en redención, crecimiento y la profunda satisfacción de cuidar a alguien que nos necesita de verdad. Ya sea un nieto que encuentra el camino de vuelta a casa, un antiguo adversario que descubre la gracia, o un compañero leal que ve más allá de nuestras limitaciones para llegar a nuestro corazón, el amor tiene una forma de llegar exactamente cuando hemos perdido la esperanza. La cuestión no es si merecemos la felicidad después de un desengaño, sino si somos lo bastante valientes para alcanzarla cuando aparece, incluso en los envases más inesperados. Preguntas para el compromiso. ¿Alguna vez has encontrado familia en lugares inesperados y cómo ha transformado tu vida esa relación? ¿Cuál ha sido el sacrificio más significativo que has hecho por amor y volverías a hacer la misma elección? Por favor, comparte tus pensamientos e historias en los comentarios de abajo. Tus experiencias son importantes e inspiran a otros miembros de nuestra comunidad. Un año después, el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de lo que antes había sido el estrecho apartamento de Maggie, pero que ahora era la oficina administrativa del Miller Memorial Animal Sanctuary. El espacio se había transformado hasta quedar irreconocible, con equipos médicos profesionales compartiendo espacio con muebles cómodos diseñados para visitantes humanos y animales. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no solo de John y Ranger en su época de policías, sino de docenas de otros animales de servicio que habían encontrado su camino a la seguridad gracias a la creciente red de voluntarios y colaboradores del santuario. Red de voluntarios y colaboradores. Maggie estaba sentada detrás de un escritorio que Rick había construido él mismo, revisando las solicitudes de veteranos que querían adoptar perros de trabajo militares retirados. A sus 79 años, se movía con más lentitud que hace un año, pero su mente seguía siendo aguda, centrada en un propósito que se había fortalecido con cada adopción. Junto a su escritorio, Ranger mantenía su fiel vigilia, aunque su papel había pasado de protector personal a algo parecido a coterapeuta de los animales traumatizados que llegaban al santuario cada semana. Emma cruzó la puerta de la oficina en silla de ruedas, ya que su recuperación había progresado hasta el punto de que solo necesitaba la silla de ruedas para recorrer distancias más largas o en días especialmente exigentes. La fisioterapia le había devuelto la mayor parte de la movilidad, pero lo más importante es que los meses de recuperación habían consolidado su decisión de especializarse en medicina veterinaria, con especialización en terapia asistida por animales para supervivientes de traumas. «Abuela, tienes que ver esto», me dijo Emma, con la voz desbordante de emoción, mientras me entregaba un sobre de papel manila con el sello de la Administración de Veteranos de Colorado. «La VA acaba de aprobar nuestra solicitud de financiación federal. Estamos oficialmente reconocidos como centro de colocación terapéutica para animales de servicio retirados». La carta representaba algo más que una validación burocrática. Era el reconocimiento de que su operación de base se había convertido en algo significativo, algo que podría marcar una diferencia real en las vidas de los animales y los veteranos de todo el estado. La financiación les permitiría ampliar sus instalaciones médicas, contratar personal adicional y, lo que es más importante, eximir del pago de las tasas de adopción a los veteranos que quisieran dar un hogar a animales de trabajo retirados pero no pudieran permitirse los costes asociados. Rick llamó al marco de la puerta abierta,
con los brazos llenos de suministros procedentes de la última campaña de donación. La transformación en el hermano menor de John había sido quizás la más dramática de todas. El hombre amargado y furioso que una vez había amenazado con destruir su felicidad, se había convertido en el voluntario más dedicado del santuario, entregándose a la labor de rescate y rehabilitación con el fervor de alguien que repara años de dolor mal dirigido. «Esta tarde han llegado 3 nuevos animales», informó Rick, mientras dejaba unas cajas con suministros médicos y comida para perros. 2 pastores alemanes de la unidad K9 de Denver, ambos jubilados después de que sus adiestradores fueran trasladados al extranjero, y un perro detector de bombas de la unidad K9 de Denver, ambos jubilados después de que sus adiestradores fueran trasladados al extranjero, y un perro detector de bombas del aeropuerto que sufre ataques de ansiedad desde el 11S. La mención de la jubilación por ansiedad tocó una fibra sensible familiar en la sala. El propio Ranger había sido la prueba viviente de que incluso los animales más adiestrados podían sufrir lo que los humanos apenas empezaban a entender como estrés postraumático. El enfoque de rehabilitación del santuario se centraba no solo en los cuidados físicos, sino también en la curación emocional que reconocía las heridas psicológicas que los animales de servicio arrastraban junto con las físicas. El Dr. Rodríguez llegó para sus rondas de consulta semanales, y su presencia se había convertido en algo tan esencial para el funcionamiento del santuario como la comida y el refugio. Al final de la sesión, el perro comía del cuenco de Ranger y dormía a su lado. Este se había convertido en el papel no oficial de Ranger en sus años dorados, mentor y consuelo de los animales más jóvenes que llegaban al santuario con sus propios traumas y confusión. Su presencia tranquila y su evidente satisfacción parecían comunicar algo esencial a los perros que habían perdido el sentido de su propósito y su lugar en el mundo. A través de Ranger, aprendieron que la jubilación no significaba abandono, que había vida y amor más allá de sus años de servicio. El teléfono de Emma zumbó con un mensaje de texto que hizo que su cara se iluminara de alegría. El avión de David acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Denver. Estará aquí para la ceremonia de esta tarde. La ceremonia a la que Emma se refería era la primera celebración anual del Día de los Caídos del santuario. La ceremonia a la que Emma se refería era la primera celebración anual del Día de los Caídos del santuario, diseñada para honrar tanto a los veteranos humanos como a los animales que habían servido a su país con distinción. Las cadenas de noticias locales se habían comprometido a cubrir el evento y veteranos de todo Colorado se desplazaban a Riverside para participar en lo que se había convertido en una celebración comunitaria del servicio y el sacrificio. La pieza central de la celebración sería la dedicación de una estatua conmemorativa de bronce que representaba a un agente de policía arrodillado junto a su compañero K9, una representación de John y Ranger que serviría como símbolo permanente del santuario. La estatua se había financiado íntegramente mediante donaciones privadas, con aportaciones que iban desde billetes de $5 enviados por clases de primaria hasta sustanciosos cheques de empresas patrocinadoras que se habían conmovido con la misión del santuario. A medida que se acercaba la tarde, el recinto del santuario se llenó de visitantes que representaban a todas las ramas del servicio militar y a docenas de fuerzas del orden. Veteranos en sillas de ruedas se sentaron junto a antiguos perros de trabajo militares, compartiendo el silencio confortable de quienes han visto juntos el combate. Corrían entre las cabinas de exposición, sus risas proporcionaban una banda sonora de esperanza que transformaba lo que podría haber sido un monumento sombrío en una celebración de la vida y la renovación. Rick estaba de pie junto a la estatua conmemorativa cubierta. Su papel como maestro de ceremonias representaba un arco de redención que nadie podría haber predicho un año antes. Su hija Sarah había conducido desde Colorado Springs con sus propios hijos, y la visión de 3 generaciones de la familia Hawkins reunidas para honrar la memoria de John habría parecido imposible durante los oscuros días de la venganza de Rick contra Maggie y Ranger. Antes de inaugurar este monumento, dijo Rick. Su voz se transmitió con claridad a través de la multitud reunida a través del sistema de sonido portátil. Quiero decir algo sobre la naturaleza de la familia y el perdón. Hace un año yo era un hombre amargado que pensaba que el amor era un juego de suma cero, que si alguien más amaba la memoria de mi hermano, había de alguna manera menos amor disponible para mí para reclamar. La multitud escuchó con la atención respetuosa que los veteranos mostraron a los discursos sobre servicio y el sacrificio.
Pero las palabras de Rick tenían un peso personal que trascendía el protocolo militar. Margaret Sullivan me enseñó que el amor se multiplica cuando se comparte, no cuando divide. Me enseñó que honrar la memoria de alguien no consiste en poseer su legado, sino de continuar su trabajo. Y Ranger. La voz de Rick se quebró ligeramente al mirar hacia el viejo perro que yacía en un lugar de honor junto a la silla de Maggie. Ranger me enseñó que el perdón no requiere olvido, solo el coraje de elegir la curación sobre el odio. Requiere olvido, solo el coraje de elegir la curación sobre el odio. Cuando se descubrió la estatua conmemorativa entre aplausos y lágrimas, Maggie sintió la presencia de John de una forma que trascendía el recuerdo o el deseo. Las figuras de bronce captaban no solo la semejanza física del hombre y el perro que ella había amado, sino algo esencial sobre el vínculo entre compañeros que se confiaron mutuamente sus vidas y sus corazones. La artritis le dificultaba el movimiento, pero su dignidad permanecía intacta. Con los pasos cuidadosos de la edad avanzada, se acercó a la estatua conmemorativa y realizó un último saludo, con la pata derecha levantada hacia la frente en el gesto que había definido su carrera y su carácter. La multitud enmudeció al presenciar este momento de reconocimiento entre el veterano vivo y su homólogo de bronce. Luego, cuando Ranger bajó la pata y se posó junto a la base de la estatua, los aplausos se reanudaron con el doble de intensidad, no solo por el monumento, sino por el símbolo vivo del servicio y la lealtad que había hecho posible su reunión. Cuando el sol empezó a ponerse sobre el paisaje de Colorado, proyectando largas sombras sobre el santuario, Maggie se dio cuenta de que su historia había cerrado el círculo de la forma más hermosa que se pueda imaginar. Lo que había comenzado con una puja desesperada de $1 en una subasta de ganado, se había convertido en un legado que los sobreviviría a todos, un testimonio del poder del amor para transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Emma rodó hasta el lado de su abuela y David caminaba a su lado con su uniforme militar, por fin en casa tras su despliegue en el extranjero. El abuelo estaría muy orgulloso, susurró Emma, cogiendo la mano curtida de Maggie con la suya. Maggie apretó los dedos de su nieta y miró a Ranger, que dormitaba plácidamente al calor de la tarde, rodeado de las voces de personas cuyas vidas se habían visto afectadas por su historia. Creo que él lo sabe, cariño. Creo que todos saben que un amor así no se acaba, simplemente sigue creciendo, corazón a corazón. El primer capítulo de su historia había sido sobre el rescate. El capítulo final fue sobre el legado. La comprensión de que la verdadera medida de una vida bien vivida no está en los elogios recibidos ni en la riqueza acumulada, sino en el número de vidas que han mejorado gracias al simple acto de preocuparse sin reservas. Cuando los últimos visitantes se marcharon y el santuario se sumió en el silencio vespertino, 3 generaciones de la familia, unidas no solo por la sangre, sino por la elección, el perdón y el tipo de amor que ve más allá de las limitaciones y las posibilidades, se sentaron juntas bajo las estrellas de Colorado, agradecidas por las segundas oportunidades y las misteriosas formas en que los corazones rotos pueden sanar y convertirse en algo más fuerte de lo que nunca antes habían sido.